volví a grabar la clase de manual de seguridad porque olvidé poner pushar acá. Pero bueno, les decía, la cuestión de la ley es que la apliques. De aquí, del tercero constitucional, salen al menos 2 reactivos y de esos 2 son de memoria. Antes lo preguntaban aplicado, pero esto es de memoria. ¿Cómo es de memoria? A ver. Estoy suponiendo que funciona esto. Ahí está. Me hace muy feliz que ya funcione. ¿Cómo es de memoria? La memoria es así. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, representado por el gobierno federal, estados, municipios, tienen la obligación de dar educación, garantizar y dar educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La inicial, no, la preescolar, la primaria y la secundaria conforman la educación básica. No, sí, educación básica. La inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior conforman la educación obligatoria. Entonces, el Estado está obligado a dar estos servicios. El lado de la escuela superior, en función del artículo 10, son ciertas autonomías y tiene la obligación de sensibilizar a los padres sobre la educación inicial. Es el primer párrafo del tercero constitucional. Sí, entonces, ¿cómo darle sentido a esta memoria? Porque te lo van a preguntar de memoria. Es difícil memorizar algo que no tenga significado. Por ejemplo, ¿qué está diciendo el primer párrafo del tercero? Todos tienen derecho a la educación. Y el Estado está obligado a proporcionarla, ¿sí? Entonces, al ser el Estado el que proporciona la educación, esta va a ser, te la tiene que garantizar. Y esta garantía incluiría, por ejemplo, ahora en la pandemia. ¿Cómo garantizó el Estado la pandemia, la educación? Por la tele. Es un ejemplo, ¿no? Esa es la forma en la cual el Estado garantizó la educación que está impartiendo. Y de esta forma da acceso a la educación a todos los que participan. Recuerden que hay dos grupos que se hacen. Una es cuál es la educación básica, que es donde nosotros vamos a participar en ese proceso de admisión, de educación básica, y cuál es la educación obligatoria. La educación básica, como les decía, allá sí cometí un error, creo que lo corregí, empieza con la inicial. La educación básica es inicial, preescolar, primaria, secundaria. Y estas 4, más la media superior, conforman la educación obligatoria. Son 2 conceptos diferentes. La obligatoria y la educación básica a la cual nosotros pertenecemos o vamos a pertenecer o presentamos, ¿no? Entonces, estos son los primeros 2 grupos que hay, ¿no? Cuando hablan de que el Estado es el rector, significa que él gobierna, determina y hace todas las regulaciones, tanto para las escuelas públicas, que son las que tiene el Estado, como las privadas. Entonces, cuando hablan de obligatoria, están hablando de que no es una opción ir a la escuela, ¿no? O sea, los padres no dicen, ay, sí va a la escuela o no va a la escuela. Incluso hay una modalidad ahora en Mérida, que es como lo que se hizo en la pandemia, no nada más que esto empezó antes de la pandemia, en la cual los niños pertenecen a una escuela en línea y se complementa con actividades y luego van a la SEP, presentan examen y se certifican, ¿no?
pero es obligatoria. O sea, todos tienen que recibir educación. Tan es así que los padres, si no reciben los niños educación, la ley está facultada para hacer presión y que los lleven a la escuela, ¿no? Es universal porque todos deben o pueden tener acceso, ya sea que tengas alguna discapacidad, que no seas mexicano, que seas adulto, que tengas algún trastorno mental. Cualquier situación te permite tener acceso a la escuela. Cuando hablan de inclusiva, y lo explican más adelante, se refieren a que la inclusión es que si ya te acepté así, diferente, con tus rezagos, con tu discapacidad, con tu lengua que no es el español, con una lengua indígena, yo estoy obligada como docente, como parte de la escuela pública o privada, a hacer que funcione mi enseñanza para ti, que tú aprendas todo lo que tienes que aprender de acuerdo a tus características. Eso se llama inclusiva. Es pública, al menos esta parte, porque es el Estado el que la maneja, y es gratuita porque si bien se cobran cuotas a los padres de diferentes formas, eh, es el Estado el que paga nuestro salario, o les va a pagar su salario. Entonces, como el Estado paga salarios y construye las escuelas, dentro de este aspecto es gratuita. Si tú vas a una escuela privada, pues la escuela privada te cobra y de allá le pagas a su personal y adecua sus instalaciones. Pero al ser pública y ser gratuita, nosotros somos funcionarios públicos, entonces el que nos paga es el Estado, ¿sí? Entonces al pagarnos el Estado y darnos, en teoría, una escuela, digo en teoría porque pues varias escuelas se deterioraron, eso hace que sea gratuita esta escuela, esta educación que viene de nivel nacional y a nivel nacional, ¿no? Y es laica. Contextualicen siempre la laicidad de la educación, de que esa constitución, aunque este artículo fue reformado hace un par de años, realmente cuando se hace la constitución, los que tenían derecho a educación o que tenían derecho a una mejor educación eran los clérigos o los sacerdotes. Entonces, obviamente, para que tú pudieras prosperar, tendrías que ser sacerdote y pues, obvio, aprendías los credos religiosos que en ese momento eran católicos y podías tú ir avanzando en tu progreso personal, profesional o de cualquier tipo, ¿no? Y los que impartían las clases eran pues sacerdotes, así que por eso hacen tanto énfasis en que la escuela pública y la del Estado es una escuela laica. Y luego explican que no se va a mezclar con religiones, fanatismos y demás, ¿no? Pero contextualicen el momento en el que ocurre esta constitución. Entonces, esta es la pregunta, no, esta es la pregunta de examen, no la que sigue. Fueron dos, fueron esta, bueno, a mí me la preguntaron, ¿no? ¿En qué se basa la educación? ¿Cuáles son las bases de la educación, no? Uno es el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. ¿Qué significa esto? Que solo por existir yo estoy obligada a respetarte, de tus puntos de vista, de tus diferencias, de cómo te vistas, de que cualquier cosa, de cómo pienses, yo estoy obligada a respetarte. Estoy hablando de mí como
como funcionaria de el gobierno que da una educación pública, o sea, los maestros, ¿no? Está enfocado a los derechos humanos e igualdad sustantiva. Ante la ley, todos somos iguales, en teoría. O sea, todos somos iguales por ser personas. Solo por ser personas somos iguales. No importa si eres hombre o eres mujer, aunque en la vida real, sí importa porque muchas veces, y ustedes lo van a observar cuando entren a la secretaría, los que suben o escalan posiciones son hombres, los que son directores son hombres. Entonces, pues los que ganan más son hombres. Entonces hay una falta de paridad de género, incluso en la secretaría, ¿no? Pero la educación que debemos enseñar es que todos somos iguales. De hecho, no sé si se han fijado en las series europeas, los que, bueno, yo veo como veo tele, pienso que todos ven tele. Se muestra el rol masculino europeo ha ido cambiando y los muestran como cuidadores del hogar, como que están cocinando, como los que llevan a la escuela, y las proveedoras son las mujeres, ¿no? Está cambiando un poquito ese rol. Fomentará su amor a la patria, el respeto a todos los derechos, libertades, cultura de paz y solidaridad internacional, independencia y justicia. La patria, definida como tal, es el lugar donde naces o donde desarrollas vínculos afectivos porque ahí resides. O puedes residir en el extranjero y sentir que México sigue siendo tu patria. O sea, es una cuestión de territorial, ¿no? Y de afecto. Dentro de este amor a la patria, que muchas veces se confunde con los lábaros, con la bandera, con los rituales que tenemos de muchos años, está el respeto también de los derechos humanos. ¿Cuántas veces no, bueno, pasaba en mi época, ¿no? Si alguien no se formaba correctamente en uno de estos rituales, pues lo zarandeaban o lo ponían allá, un zape, ¿no? Las libertades, todos somos libres de tomar decisiones y de hacer lo que queramos. La cultura de la paz significa que se resuelve todo mediante el diálogo en un concepto de ganar, ganar. O sea, no resuelvo esto ganando yo, sino que ganamos los dos. Y la solidaridad internacional es, bueno, que si hay un desastre, apoyamos, no sé si leyeron ustedes, ahí voy yo, leyeron ustedes que donamos vacunas a a dos países, no me acuerdo si Perú o uno era Perú y el otro era no me acuerdo. Pero esos países que sí efectivamente necesitaban las vacunas eran los países de origen de la novia del secretario de que está viendo la pandemia de Gatell, y el otro país era de la novia, era el país original de la novia del secretario de Relaciones Exteriores. Entonces allá hubo así como que un poco de trampa, ¿no? Pero hay solidaridad internacional. Eso no significa que no seamos independientes de otros países extranjeros y que no busquemos justicia. De hecho, hay casos de este país, de nuestro país, que llegan al tribunal de la Haya, o Haya, no sé cómo se llama, que es el Tribunal Universal, ¿no? Entonces, cuando yo dé clases o la escuela pública va a promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso me río un poquito porque no sé si recuerdan ustedes el discurso porque este es de la actual administración, ¿no? De que con honestidad todo se construye, y que es la escuela que
va a promover esta honestidad, cuando en realidad es un entramado el crear valores, ¿no? Pero bueno, al menos la escuela va a promover la honestidad, los valores, y siempre va a tratar de mejorar en esta enseñanza y aprendizaje. Por eso se habían creado las plataformas de capacitación que ya no existen, ¿no? El Estado priorizará el interés superior del menor, del niño, la niña, el adolescente, el joven, para que entre a la escuela. Por eso muchas escuelas se ven obligadas a aceptar a los niños que no tienen acta de nacimiento. O sea, yo he asistido a primarias donde, ¿cómo se llama el niño? Se supone. Tengo un caso que es muy interesante. La niña debe tener 11, 12 años, 11, ¿sí? Los papás no quieren que sepan que es adoptada, pero no han hecho el trámite legal de adopción. O sea, la niña legalmente no está adoptada. Entonces, sus documentos legales que emite la secretaría están con los apellidos de la chica, pero los papás se oponen rotundamente a que sea así y piden que pongan sus apellidos. Entonces, hubo un desencuentro allá entre la escuela y los padres de familia, a tal grado que los documentos oficiales pues se los ocultan a la niña, y los que son semiformales ponen nada más el nombre de sus nombres de pilas, ¿no? Y me sonrío y con un poco de tristeza, porque esta es una niña muy inteligente y seguro que hace como 7 años que debe saber cuál es su origen, ¿no? Entonces ya los acepté. Ahora tengo que ver que se queden. Ahora, el mejor ejemplo fue ahora en la pandemia, que no sé si ustedes escucharon o supieron, o los que tuvieron alguna oportunidad de contrato, al final, bajo 1000 amenazas y que si no acudían a la escuela, no se reportaban con los maestros o no entregaban tareas, iban a reprobar. Al final todos pasaron. Y los criterios que se utilizaron fue si se comunicó, se medio comunicó o ni siquiera se despidió. Y hasta el que no se despidió fue promovido, ¿sí? Entonces, la idea es que permanezcan en la escuela. Siempre va a ser más económico tener a un niño en la escuela y que vaya pasando de grado a tenerlo rezagado y que deserte de la escuela. Entonces, ya entraste, ya te quedaste, ahora tienes que participar. Y para que participes en los servicios educativos, o sea, en mi clase, en las ceremonias, por ejemplo, si estoy pensando en los niños con discapacidad, que son los niños con los que trabajo, ¿no? Ya ustedes tendrán otros ejemplos. Si tengo un niño que requiere silla de ruedas, pero no tiene silla de ruedas, y la mamá lo carga y lo deja en el salón, ¿cómo hago yo que participe en los festivales, en los eventos donde tiene que trasladarse? Allá, sorprendentemente, es función del Estado proveer a este niño de una silla de ruedas, porque eso es lo que le está impidiendo a él participar en los servicios educativos. Estoy poniendo un ejemplo dramático, ¿no? Pero otro ejemplo más simple puede ser que el niño no aprende y yo sigo como que no me importa. Hay que aprenda lo que pueda. Entonces, él en realidad no está participando en los servicios educativos, solo está entrando y permaneciendo. Pero cuando no participa, quiere decir que no está aprendiendo. Los siguientes párrafos yo los leería porque es una cuestión laboral, es importante. Este artículo se reforma precisamente porque había
había esta cuestión de las evaluaciones de los maestros y se eliminan y ponen lo de los incentivos, que es el UCICAM el que se hace cargo, que se supone que es para revalorizar al maestro. O sea, hay los siguientes párrafos sirven para, son cuestiones como que laborales que se pusieron en el artículo 3º. Y también dice que va a fortalecer las normales. Fíjense cómo, fíjense el significado de esto de fortalecer las normales. Para los que trabajan en normales también y son egresadas de normales o de UPN, dice normales y formadoras de maestros, que es UPN y centros de maestros. Esta foto es de la Benemérita Escuela Normal de la Ciudad de México, que fue una de las primeras. Benemérito significa, busqué en el diccionario de Google, significa reconocido, que merece gratitud, que es respetado, que merece admiración solo porque es él, ¿no? Entonces, veo todas las cosas que pasan en redes sociales y digo, esta fue fundada en 1800, ya pasaron 200 años, 100 años, no sé cuántos años. Y como el rol del maestro, de haber sido antes visto como un benemérito, ahora es visto como, ni siquiera puedo decir un adjetivo que se me ocurra, ¿no? Pero como algo poco valioso. Cuando hace 200 años era non plus ultra en todas las circunstancias. Bueno, esto lo leo, me lo aprendo y sigo adelante. Los planteles educativos los incluyen también cuando me río es porque veo la ley y me acuerdo de los lugares de trabajo, ¿no? Que los planteles educativos los enmarcan en este concepto de que se vuelven vitales porque ahí ocurre el aprendizaje. Entonces, los planteles educativos, si estamos aquí en Yucatán, la verdad deberían estar climatizados, pero bueno, entonces, siendo los planteles educativos vitales para la enseñanza, el Estado se compromete a dar un espacio digno, instalaciones adecuadas, materiales educativos, recursos suficientes para que la escuela se mantenga cómoda, funcionando y los chicos tengan acceso a todo lo que necesiten. Si esto fuera una realidad, por eso les hablaba de la ética y de la ley, que son diferentes la ética y la ley. Si esto fuera así, durante la pandemia, todos los chicos hubieran sido dotados de tablets o de internet para poder continuar con sus clases. Y se optó por la televisión, que pues como no sé si ya lo comenté, muchos acabaron en casas de empeño porque pues las familias se quedaron sin empleo, literalmente. Entonces, como les decía, garantiza materiales didácticos, por eso da los libros de texto, la infraestructura, por eso está el IFEDEI acá en Yucatán, que es el que al que le llamas, oye, no sirve mi tinaco, ven a reparármelo. Y ahí como 3 sexenios después va a repararlo, ¿no? Y a darle mantenimiento. Y a cuidar el entorno, o sea, debe haber vigilancia policíaca. No sé si recuerdan que hubo un tiempo en que bueno, como ahorita no hay clases, no sé si lo van a retomar, pero había una patrulla, la patrulla se encargaba de poner los conos, de dirigir el tránsito, de ver que no hubieran accidentes. Entonces, el Estado debe garantizar todo eso, los materiales educativos, el edificio, el mantenimiento del edificio y el entorno de la escuela, ¿no? Si hay, no sé, delincuencia, él debe intervenir y proteger a la escuela. Esas son las garantías que da el Estado. Silencio de reflexión para mí. Entonces, el único, nadie más, es otra rectoría del Estado, que pueda hacer planes y programas de estudio, tanto para la educación básica como para las normales, es la SEP, representada por Delfina en este momento, o el gobierno federal.
¿sí? Entonces la Secretaría, la SEP, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, es la única que está facultada a hacer los planes y programas de estudio, que pueden consultar a los estados y algún académico para hacerlos. De hecho, sí, se hacen algunas cosas, ¿no? Pero está centralizado esto. Es el gobierno federal el que realiza los planes de estudio y es el gobierno federal el que emite los planes de estudio y es el gobierno federal el que se supone nos capacita para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, estos planes y programas de estudio, como les decía, deben tener una perspectiva de género. Desde ese enfoque, la perspectiva de género, les doy un ejemplo en los casos de pensiones, ¿no? De los que están en organismos públicos. Por ejemplo, una perspectiva de género de un juzgador en cuestión de una pensión, si ya hablamos, si les ponía el ejemplo de que los hombres ganan más, si se juzga desde perspectiva de género y el hombre es el quien se queda con los hijos, la manutención que se le descuenta a la mujer, a la madre, debería ser menor porque se supone que gana menos, en general en todo el mundo es así, las mujeres ganan menos que los hombres, debería ser menor el descuento al que le aplican al papá, ¿no? Cuando una mamá demanda al padre, el descuento de la manutención debería ser mayor que cuando el padre demanda a la mamá. Eso es una perspectiva de género. Entonces los planes, programas de estudios deben incluir esta perspectiva de género, ¿no? De que las mujeres y los hombres son iguales y que aunque son iguales, las mujeres merecen ser respetadas y no violentadas, ¿no? Hay una orientación integral que significa que vas a ser una buena persona y vas a desarrollar todas tus facultades, todas tus habilidades. Eh, yo puedo decir que, por ejemplo, vamos a ver si regresa mi cámara. Ya regresó. Por ejemplo, yo tenía un problema de motricidad. Entonces, por más que me esforzaba en los bailes, no me salía porque tenía izquierda, derecha, ¿no? Entonces, allá sí, no, allá sí fui muy penalizada en ese aspecto y en la parte creativa por la cuestión de motricidad y educación física, ¿no? Entonces, allá la orientación, bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero ahora está incluido en esta orientación integral de los planes y programas de estudio, que yo con mis diferencias debo recibir como no un trato especial, pero ciertas diferencias o ciertos ajustes para que yo pueda participar junto con mis compañeros a pesar de mis dificultades motrices que son mínimas, ¿sí? Luego va un listado de asignaturas, es lectoescritura, matemáticas, física, química, salud, artes, formación cívica y ética, eh, química y todas las asignaturas que vemos. Y hay una palabra que usan que es literacidad, que yo pensé que le iban a preguntar en el examen porque se me hizo muy interesante. Esta literacidad se refiere ya aprendiste a leer y escribir. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa lengua escrita? O sea, ¿cómo la vas a usar? Si ustedes se fijan, no sé, por ejemplo, en los periodistas, los exitosos, son buenos oradores porque están leyendo o se aprenden de memoria lo que están diciendo y esa es una forma de literacidad cuando empleo el lenguaje. O cuando lees tú un libro muy padre que te encanta y te fascina, ya sea novela, didáctico, de cualquier cosa, esa es otra forma de emplear el lenguaje en esta literacidad. Y esto hace que la función de la escuela no sea solamente enseñarme a leer y escribir, sino desarrollar habilidades y competencias
para utilizar esta lengua escrita. Por ejemplo, hay un psicólogo que a mí me gusta mucho, el de la psicología positiva, que sus libros están muy padres, pero cuando lo oyes hablar, te duermes. Entonces, él esa competencia no la tiene desarrollada, por eso no da tantas conferencias. Pero si ustedes ven un buen conferencista en esto de TED Talk, que son las charlas esas que dan en esta asociación, pues son generalmente buenos oradores. Y finalmente reiteran la laicidad. O sea, solamente la escuela pública está obligada a ser laica. Es importante. La escuela privada puede ser, dar su religión como considere, pero en los planes y programas de estudio no va a estar ninguna cuestión religiosa. Por eso generalmente las escuelas particulares el catecismo se da aparte, cualquier catecismo, ¿no? De la religión que sea, se da aparte porque no debe estar contenido en los programas y planes de estudio. Estamos contextualizando los porqués, ¿no? De que en el momento, pues la iglesia era muy poderosa para la educación. De hecho, fueron los primeros, no. Bueno, sí, los primeros educadores. Entonces, fíjese, esta sí me acuerdo que salió en el examen. Y dije, ay, no puede estar tan fácil. Porque esa sí me la sabía, pero decía yo, ¿será? Porque te preguntan, ¿cuál es el criterio que orientará la educación en México? Y dicen, la educación en México se basará en los resultados del progreso científico. Pero en ese momento, como estábamos en pandemia, y digo, pues sí, ¿por qué no nos vacunan entonces? Entonces la educación, ya me dije, no puede ser tan fácil. El caso es que lo ponen como una escala, o sea, como una jerarquía, y sale esto del progreso científico, porque es el primero, es el más alto, que será a partir del desarrollo científico. También luchará contra la ignorancia, es decir, si tú en ese entonces se salía a alfabetizar, ¿sí? Se salía a las casas a alfabetizar. Luchará contra las servidumbres. Si ustedes recuerdan, al menos en Yucatán, habían las fincas o las haciendas donde pues tú según eras empleado, pero realmente lo que te pagaban con alcohol, con granos, con tortillas, no sé, con productos, ¿no? Era la famosa tienda de raya. Entonces, en vez de pagarte dinero, te daban, tú elegías, apuntaban una raya para ver qué te habían pagado, ¿no? Entonces, ese tipo de servidumbres no te podías ir a otro lado porque siempre tu salario era menor a lo que consumías, hacía que te quedaras para siempre con ese hacendado. Cuando habla de fanatismos, habla también, se refiere también a esta parte de lucha en ese momento contra la religión católica, ¿no? Eh, que no puede ser parte de la escuela. Todavía, y sí, en esto se han avanzado porque recuerdo que cuando yo empecé, sí, había fiesta del pueblo, nadie iba, ni los maestros, ni nada, nada, de nada, todo se paralizaba. Pero ahora, aunque haya fiesta del pueblo, los maestros se los obligan a ir, así ningún niño vaya porque existe la posibilidad de que alguno de sus alumnos no pertenezca a esa creencia de la fiesta del pueblo, que es la del patrono del pueblo, y quiera ir a la escuela, ¿no? Entonces, por eso dice que luchará contra los fanatismos. Y los prejuicios, pues, son tan abundantes en ese tiempo y ahora, o sea, en ese tiempo los prejuicios eran contra los indígenas, yo creo que hasta hoy, hablar con acento yucateco muy notable es un prejuicio, ser mayhablante o sea, cuando me refiero a prejuicios es que discriminas a partir de, ¿no? Discriminas a partir de tu prejuicio contra las diferencias de género. Ahorita está la parte de los
de niño, niña y niñe. Se supone que eso debería ser un lenguaje incluyente para que así con tu prejuicio de que solo hay dos géneros, no, no discrimines, ¿no? Entonces, pero los prejuicios siguen existiendo en ese entonces y ahora. Pero no, pero la escuela los debe de prevenir. Después, aquí fue cuando dije, no, ¿cómo va a ser tan fácil de que progreso científico? Porque además decía, me ponía estos reactivos, además, no decía además, decía desarrollo científico, democrático, nacional, equitativo. Igual dije, sí pues todas esas son, pero lo que daba el reactivo, el encabezado, en que es cuál va a ser el criterio orientador de la educación pública, pues va a ser los resultados del progreso científico, que también va a ser democrática, nacional, equitativa, pues sí, pero el criterio orientador, como les decía, es el progreso científico. Al menos ese fue el reactivo que yo respondí. Espero, ya ni me acuerdo si lo puse bien, de que dije, ay, democrático. La democracia no es ir a votar, democrático es que ustedes como en su casa, en su centro de trabajo, tengan voz y voto, o sea, tengan derecho a opinar, tengan derecho a decir en qué se maneja el presupuesto de la casa, poder participar en eso, dividir las tareas de la casa. Es una cultura más que solamente ir a votar. Tener participación ciudadana, ¿sí? Eh, será nacional porque va a, no, los programas, la educación, en teoría, debe ser la misma que se imparte en el norte a la que se imparte en el sur del país. Que sea contextualizado con el paso del tiempo, sí, pero bueno, ustedes son muy chicos, pero en mi tiempo los libros de texto venían con situaciones del centro del país, que era donde se elaboraban. Ahorita ya hay más, está más contextualizado. Va a ser equitativo porque, como les decía, pretende que todos seamos iguales dentro de la escuela. Y al ser inclusivo, va a dar respuesta. Si todos entran, yo tengo que, como les decía antes, debo dar respuesta a ese que ya entró. O sea, debo hacer mis adecuaciones y eliminar las barreras para la participación, barreras para el aprendizaje y la participación social. Intercultural, el programa 2017 se enfatizaba mucho en español como lengua materna, como segunda lengua y el inglés como tercera lengua y la lengua indígena como primera lengua. Con esta reforma que se hizo de la Ley General de Educación ya eliminaron la lengua materna como primera lengua, como obligatorio de enseñarse así, porque implicaba mucho presupuesto, pero continúa esta parte de dar una preferencia, y eso sí es un activo, ¿no? De la parte intercultural, de respetar las diferencias culturales, sobre todo en el país que hay muchas minorías indígenas o un mosaico indígena, ¿no? Y de excelencia era lo que antes era la calidad. De excelencia quiere decir que yo voy a enseñarte lo mejor que puedas para que tú aprendas todo lo que puedas. Si lo que puedes aprender es poco, yo voy a lograr que ese poco que tú puedas aprender lo aprendas. Y si puedes aprender muchísimo, yo tengo que hacerme cargo de que tú aprendas muchísimo, pero se refiere al máximo logro educativo. El máximo logro educativo significa que los que aprenden poco aprenden todo lo que puedan y los que aprenden mucho aprenden todo lo que puedan. Por eso se llama de excelencia. Y ese no me lo preguntaron, pero bueno, me gusta. Me divierte porque solamente le cambiaron
el nombre. Antes era escuela de calidad, ahora es de excelencia. Como les decía, es gratuita, la que imparte el Estado. Por ejemplo, el municipio, el Ayuntamiento de Mérida tiene un CENDI, no es un CENDI, tiene un nombre, pero es una escuela inicial y de apoyo para los hijos de las mamás que trabajan en el mercado del centro. No me acuerdo cómo se llama, el mercado en el Lucas de Galvez. Enfrente construyeron una guardería o un CENDI y el municipio imparte esa educación. Entonces, cuando las señoras llegan a vender, sus hijos van a esa escuelita a estudiar, ¿no? Entonces, allá se da desde inicial hasta primaria, me parece, con apoyo. Entonces, no solamente es el Estado el que da clase, ¿no? O sea, también lo da el gobierno estatal y el municipal. Entonces, es gratuita porque me paga a mí el gobierno. Antes esta parte de gratuita la preguntaban con un reactivo de, por ejemplo, cuando la maestra saca al niño del salón, ¿qué derecho está violentando? ¿El de inclusión, el de equidad o el de ser gratuita, ¿no? Entonces dices, no, pues el de inclusión, el de equidad, no. El criterio que se violenta cuando sacas a un niño del salón es el de que la escuela es gratuita. O sea, a ti te pagan o nos pagan por tener a ese alumno dentro del salón de clase y nos pagan también para ver qué resultados y que aprenda. Entonces, cuando tú lo sacas, lo suspendes o lo expulsas, le estás quitando la parte gratuita de educación porque tú ya percibiste un salario para darle atención a ese niño con todas las necesidades o todas las demandas que esto implica. Entonces, este es un reactivo que estaba padre, ¿no? Pero creo que ya lo quitaron. Entonces, todo lo demás yo no haría tanto énfasis, porque ¿qué dice lo demás? O sea, no quiere decir que no lo aprendan, pero no sé si a ustedes se los han preguntado en los exámenes. ¿Qué dice? Que la tecnología va a ser prioritaria, se debe enseñar, o sea, debemos saber manejar hasta el Excel. Eh, Creo que la tecnología la aprendimos junto con la pandemia, que se debe priorizar, ¿no? Los particulares son las escuelas particulares, deben tramitar un REBOE, que es facultad del gobierno otorgárselo, bueno, del gobierno de la Secretaría de Educación otorgárselo o retirárselo. No sé si recuerdan el colegio Repsamen, es Repsamen, el que se derrumbó. Esa escuela tenía un REBOE, era una escuela oficial y pues obviamente con todos los litigios y los demás, de inmediato se lo retiraron. O sea, esa escuela, no, aunque se vuelva a construir, se venda o pase algo, no va a tener reconocimiento ni validez oficial, ¿no? Entonces, las particulares deben cumplir ciertos requisitos. Ahora, por ejemplo, a partir de ese derrumbe, del terremoto de este colegio, sacaron una ley de infraestructura donde dice que no se puede dar, no puede ser una casa particular, una escuela. Tiene que ser un edificio con ciertas características y dimensiones. Las universidades son autónomas y están sujetas a diferentes reglamentos, siempre dentro de la Ley General de Educación. El Congreso es quien va a determinar nuestro presupuesto, o sea, cuando se hacen las negociaciones salariales o se otorgan las partidas presupuestales, lo hace el Congreso. Por ejemplo, ahorita en esto de la escuela es nuestra que se otorga el dinero directamente a los padres, pues la partida presupuestal es la determina el Congreso, ¿no? Y también cuando se prioriza el interés, también se refiere a los dineros. O sea, tu mayor presupuesto, en teoría, debe ser el que se le asigna a la educación, porque estás priorizando el interés superior de tu futuro, de tus niños. Entonces, tu mayor recurso de dineros, de tu PIB,
Lo que ganas o lo que cobras de impuestos debe ser para la educación, en teoría. Y de esta reforma sale el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, porque se supone que se evalúan los procesos de entrada, de admisión del USICAM, se evalúa, en algún momento se va a evaluar el programa 2017. No sé si les ha tocado contestar la encuesta de, ahora reciente, de repente nos hacen encuestas sobre qué nos parece la escuela en casa o cómo nos sentimos. Es función de ese instituto, claro, diversificado con los estados, con apoyo de los estados, dar respuesta a esta evaluación. Y a partir de la evaluación, te retroalimentas y mejoras el servicio. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda al respecto. Aquí de los ICAM, lo que les quería decir es que este es creado en sustitución del INE, que era el que hacía las dos cosas, la evaluación y esto. Entonces lo dividen. Y ahorita, ¿por qué es tan complejo? Digo, nunca fue simple, ¿no? Pero con el USICAM, que se supone que solamente podían participar UPN, docentes de normales y de centros de magisterios, después cambiaron, metieron un recurso o un amparo o algo así en el Congreso para que se les permitiera las otras carreras ingresar, ¿no? Y el objetivo era revalorizar al revalorizar al magisterio. Pero no sé cómo vamos en ese trayecto. A veces no soy tan optimista. Y eso del interés superior es que el mayor recurso lo vas a dar para que ellos puedan tener, o sea, me acuerdo una vez viajé cuando se podía viajar a Guanajuato sin que te disparen. Recuerdo que una vez viajé y vi a un señor cargando a su hijo con su parte esta de los que usan su faja, de los que usan de la Coca-Cola, cargando a su hijo con parálisis cerebral infantil, porque en Guanajuato las calles son empedradas y son montañas, son circulares. Y yo me pregunté, ya estaba en educación especial, yo me pregunté, ¿cómo le va a hacer este señor cuando este niño crezca? ¿Dónde está el acceso? Porque no hay una escuela cerca de su casa. Esa es la idea. Al priorizar, dar mayor presupuesto para acercar la escuela a los niños. Bueno, si no hay dudas ni inquietudes, vamos a tomar un descanso de 10 minutos y regresamos